salud. Este es el espacio radial de la gestión obrera ABCCOP. Hoy es lunes 1 de agosto. Lunes 1 de agosto del 2016. Es una fecha interesante, ¿no? Una fecha interesante. 1 de agosto del 2016. Un 1 de agosto de 1939, la Alemania nazi invade Polonia y comienza la Segunda Guerra Mundial. Es un tema histórico, ¿no? Que cambió el mundo. Cambió el mundo de mano. Cambió el mundo de mano. Y tiene que ver con lo que nosotros venimos hablando, ¿no? Comenzó un proceso en el que, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el país o la potencia que hoy predomina, que maneja, que impone sus intereses económicos en el mundo, pasa a comandar, terminada la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos de Norteamérica. Nosotros, en la audición anterior, habíamos hecho mención a lo que, a nuestro humilde entender, es el circo que monta el gobierno cada vez que viaja al interior. Y decíamos que el Consejo de Ministros no es otra cosa que una lavada de imagen frente a una situación de penuria que atraviesa un vasto sector de la población, ¿no? Fundamentalmente los trabajadores, los jubilados. Y bueno, viendo algo de las redes sociales, nos enteramos de las respuestas que los diferentes ministros le dieron a las organizaciones sociales. Y bueno, nosotros, en alguna medida vinculados al tema de la organización de este grupo de gente que necesita que se construyan viviendas, ¿no? Uno de los grandes problemas que tiene nuestro país es la falta de vivienda. Eso es uno de los grandes problemas que tiene nuestro país, ¿no? Que se ha venido agravando a través de los años y a través de los diferentes... Era el inspector de tránsito que me está llamando. A través de los diferentes gobiernos y de las diferentes rendiciones de cuentas, ¿no? Los diferentes presupuestos. Los presupuestos, una vez instalado el gobierno, la primera obligación que tiene el gobierno que asume es elaborar un presupuesto. Un presupuesto es el gasto de dinero, la inversión que va a tener el país en los próximos 5 años. Y a través de la historia, los diferentes presupuestos se ha ido dejando de lado, entre otras cosas, la vivienda, ¿no? Sí, por diferentes motivos, fundamentalmente porque el capital privado tiene un fuerte negocio en la vivienda. La especulación inmobiliaria, políticos que se sabe han obtenido multimillonarias ganancias con los alquileres, ¿verdad? Con la construcción de vivienda para ciertos sectores de la población que pueden acceder, que terminan endeudados. Y bueno, a medida que pasan los años va quedando un número importante de gente que ya ni siquiera puede alquilar, ¿verdad? Son los que van quedando al costado del camino. Los que van quedando al costado del camino, que son fundamentalmente trabajadores jubilados, que producto de su bajo salario y su baja jubilación ya no pueden acceder a un alquiler, porque el alquiler sube, se especula con el alquiler. Hay gente, bueno, uno de los últimos estudios, ¿no? Investigaciones que se han hecho de parte de algunos legisladores que
quieren encontrar una solución o emparchar en alguna medida la situación crítica de falta de vivienda. Y bueno, se llevó hace un mes atrás el diputado Andrade, ¿no? No sé si sigue siendo diputado, del Frente Amplio, denunciaba que un solo uruguayo tiene 800 casas. No sé, no creo que las necesite para vivir. Y bueno, el tipo amasa una fortuna, ¿verdad? Y se junta con otros que también están en el negocio de los alquileres, y entre todos suman miles. Y un día determinado, para que el precio del alquiler suba a un porcentaje altísimo de esas miles de casas que tienen entre muchos, las sacan del mercado, no las alquilan. Y eso genera una demanda muy grande porque no se consiguen casas para alquilar, y es lo que se denomina especulación para la suba del precio del alquiler. Es un gran negocio, es un gran negocio de capital, y no hay medidas de gobierno para que la población de menores recursos pueda acceder. Algunos dirán, y el movimiento cooperativo, pero el movimiento cooperativo también deja fuera a los de bajos recursos, porque el movimiento cooperativo exige ahorro. Y si hay 700.000 uruguayos que ganan 15.000 pesos, ¿qué van a ahorrar? Si ahorran, no comen. Y si no ahorran, tampoco comen, pero mucho menos se ahorran. Y bueno, el Consejo de Ministros tiene que ver con lo que estamos hablando. También la hegemonía de los Estados Unidos de Norteamérica después del inicio de la Segunda Guerra Mundial, el proceso queda de Estados Unidos. Y bueno, y tiene todo que ver, ¿no? Porque digo, analizar política nacional sin analizar la internacional es imposible. Sencillamente imposible de poder llegar a una conclusión. Y decíamos que es un circo el Consejo de Ministros, porque ¿qué le puede contestar un ministro de Vivienda a una organización social que pretende que se apoye, que se transforme en ley un proyecto que le dé vivienda a los que tienen menos recursos? Aunque ese proyecto signifique mover la economía del país, porque es un proyecto que solicita el 1% del Producto Bruto Interno, que son unos 500 millones de dólares, y con esos 500 millones de dólares anuales se pueden construir entre 5 y 7.000 viviendas al año. Pero lo fundamental es que la construcción de esas 5 o 7.000 viviendas anuales darían entre 10 y 15.000 puestos de trabajo por año. O sea, lo que darían 2 pasteras juntas. Lo que darían 2 pasteras juntas. El proyecto no contamina, mueve el aparato productivo interno, no solo genera mano de obra y vivienda a los necesitados, sino que también mueve toda la industria de la construcción, mano de obra directa, 10, 15.000 puestos de trabajo, más la indirecta, tiene que ver con los ladrilleros, la madera, el vidrio, el hierro, las barracas, el comercio en general. Y si vos lo tomás comparativamente, y no nos olvidemos del Consejo de Ministros y el circo que nosotros decimos que monta, y vos escuchás al gobierno decir que qué importante es la instalación de una tercera planta de celulosa con una inversión de 4.000 millones de dólares de parte de la multinacional, más 1.000 millones del pueblo uruguayo, que lo va a pagar con deuda, son 5.000 millones de dólares por única vez, que generarían unos 8.000 puestos de trabajo por 2 años,
y después endeudaría al país en el pago de esos $1.000 millones para la construcción de carreteras, caminos, puentes, vías férreas en puertos de agua profunda, todo para la multinacional, para poder sacar su materia prima, ponerla en zona franca, elaborar la pasta de celulosa, y que después la multinacional venda la pasta de celulosa en el mercado internacional y se quede con toda la plata. Lo que generaría en nuestro país serían unos 8.000 puestos de trabajo por 2 años, y después los troncos, la materia prima, que se le vendería a la multinacional. Una multinacional que más chica que la que se va a construir hoy. UPM en Fraivento factura $2 millones por día. 764 millones de dólares anuales por la venta en el mercado internacional de la celulosa de 1.300.000 toneladas al año. Esta que se va a instalar es más grande, la más grande del mundo, va a producir mucho más. ¿Y saben cuánto paga de impuestos UPM en Fraivento? 11,5 millones de dólares anuales. Produce 2 millones de dólares por día y paga 11,5 millones anuales. Eso es lo que se denomina un asalto a mano armada. Y comparamos con un proyecto de ley de vivienda que generaría entre 10 y 15.000 puestos de trabajo anuales, con una inversión del Producto Bruto Interno de 500 millones de dólares. O sea que con la mitad de lo que exige UPM al Estado uruguayo, generaría entre 10 y 15.000 puestos de trabajo en un año. Pero eso continúa, no es un solo año. Son los años necesarios para cubrir la necesidad de vivienda. Anualmente entre 10 y 15.000 puestos de trabajo directos. Claro, voy a decir, comparativamente, ¿qué es más negocio para nuestro país? Y el Plan Nacional de Vivienda Popular, evidentemente. ¿Qué es más negocio para nuestro país? ¿El Plan Nacional de Vivienda Popular o la pastera que va a instalar sobre el río Negro UPM? De aquí a Pando, 1 y 1 millón de veces, el Plan Nacional de Vivienda Popular. Pero claro, ¿qué intereses toca el Plan Nacional de Vivienda Popular? Primero, si estamos alineados a la política internacional de los organismos internacionales de crédito y a los Estados Unidos de Norteamérica, los intereses del capital apuntan a la instalación de una inversión de 4.000 millones de dólares, que le da beneficios al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, que son los que financian la obra, y le da apertura a los capitales asociados a los Estados Unidos de Norteamérica, sus intereses internacionales. Entonces decimos, ¿por qué el Consejo de Ministros es un circo? ¿Saben lo que contestó la ministra de Vivienda a la organización que está tratando de que el Parlamento Nacional vote el Plan Nacional de Vivienda Popular? Que esperen sentados a ver si algún día es posible una ley de vivienda popular, a no ser que elaboren algo que sea viable para nuestro país o para la economía de nuestro país. ¿Qué otra cosa podía contestar? ¿Qué decíamos nosotros el otro día con respecto a qué puede contestar un ministro ante el planteo de una organización social? Porque las organizaciones sociales, ¿a qué van? A los consejos de ministros que se trasladan al interior del país, a plantear problemas. No van a ir a
felicitarlo por la gestión. Se organiza la gente y plantea sus problemas. Y todos los problemas que tiene la gente pasan por el dinero. No existe ningún problema que no se resuelva con dinero. Sea lo que sea. Todo depende de que el ministro que escuche tenga la posibilidad de invertir para resolver el problema. Entonces nosotros decíamos, ¿para qué? Nos vamos a reunir con el de vivienda por un lado, con el otro por el otro lado, con el otro por el otro lado. Si todos dependen de un mismo ministerio. La contestación que da la ministra de Vivienda es el documento vivo de que no hay autorización ni intención de parte del Ministerio de Economía, que está comprometido con los lineamientos del Organismo Internacional de Crédito, para que un Plan Nacional de Vivienda Popular pueda salir. Porque eso significaría desviar un monto importante de dinero, desviarlo de los lineamientos del Organismo Internacional de Crédito. El Organismo Internacional de Crédito no le interesa un Plan Nacional de Vivienda Popular. ¿Por qué no le interesa? Porque no van a obtener ninguna ganancia. Porque la inversión va a ser pública, para beneficio de la población y de la mano de obra nacional y de las empresas nacionales. Porque ni siquiera van a poder ingresar capital extranjero a la construcción de la vivienda, porque es un Plan Nacional de Vivienda Popular. Plan Nacional de Vivienda Popular, que apunta a defender la mano de obra nacional, la producción nacional, los materiales nacionales, ladrillo, porla, madera, hierro, y que defiende al empresariado nacional. Entonces, no hay forma de que el capital extranjero pueda echar mano. Esto me hace acordar la guerra de Irak. Estados Unidos invaden Irak, cada país que invaden, lo destrozan. Desde el punto de vista de la infraestructura, la destrozan, destruyen todo. Y después son las empresas constructoras norteamericanas las que se hacen cargo de la reconstrucción. Fíjese, en Irak el pueblo iraquí está pagando a las empresas norteamericanas la reconstrucción de su país. O sea que le está pagando a los mismos que la destruyeron la reconstrucción de su país. Es un negocio la guerra es un negocio tiene varias puntas. O sea, el objetivo del capital, fundamentalmente extranjero, es explotar todos los negocios. Y este Plan Nacional de Vivienda Popular no permite la explotación del capital extranjero, no puede obtener ganancia. Sí, el capital extranjero obtiene ganancia cuando se instala una multinacional. Bueno, esa es una de las contradicciones más grandes, y me parece que es un documento vivo de para quién se gobierna. Y se trata un poco de despertar a la gente en ese sentido. La gente no sabe ni lo que está pasando. La falta de comprensión política lo lleva a abrigar esperanza, decíamos nosotros. Y cuando se traslada el presidente y su ministro al interior del país, la gente, producto de su falta de comprensión política, basado fundamentalmente en su inocencia, en su buena fe,
gente sana, que políticamente no comprende, cree que los ministros se van a preocupar por su problema y le van a tratar de encontrar una solución. Nada más lejos de la verdad que eso. Los ministros viajan al interior, reciben las organizaciones sociales, pero antes de recibirlo ya saben que no pueden resolver un carajo de nada. Increíblemente, mientras está reunido el Consejo de Ministros o los ministros con las organizaciones sociales que están solicitando solución a sus problemas, que pasa por economía, en el Parlamento Nacional se está discutiendo recortes a la salud, a la educación, a la vivienda. Sacarle, fíjense, los ministros, el gobierno, comandado por Danilo Astori, que es el agente del capital, que recorta presupuesto a la salud, la educación, a la vivienda, viajan al interior a escuchar la problemática de la gente que pasa fundamentalmente por solicitarle a ellos recursos para resolver sus problemas. Mientras en el Parlamento Nacional, por resolución del propio gobierno, se está discutiendo el recorte. ¡Qué contradicción! Entonces vos te preguntás, ¿a qué vienen? Si saben que no pueden dar nada. Al contrario, no solo no pueden dar, tienen que sacar. O sea que, mientras una organización que pelea por una ley de vivienda se reúne con la ministra de Vivienda para solicitar recursos para construir vivienda, la ministra no solo no le puede dar una moneda de recursos, sino que lo poco que hay en materia de vivienda se tiene que recortar también. Claro, vos te preguntás, ¿pero no están tomando el pelo? Sí, claro, por supuesto. ¿O hay alguna otra explicación? Entonces, ¿a qué vienen? A lavar imagen. Basado en la falta de comprensión política, la gente le queda en su cabeza algo que es totalmente falso. ¿Qué le queda en su cabeza? Aunque no le resuelvan nada. Que el gobierno se preocupa y viaja al interior porque está preocupada por la situación que vive la población en el interior del país. Entonces dice, ¿qué gobierno que se preocupa? ¿Cómo va al interior profundo a escuchar la problemática de la gente? ¿Quiénes son los que abrigan esperanza? ¿Quiénes son los que en su buena fe viajan, se organizan, elaboran proyectos para presentarle a los ministros? Los que no entienden políticamente lo que está pasando. El gobierno, en un plan de ajuste fiscal y de recorte, viaja al interior a preguntarle a la gente que precisa. No seas malo. ¿A qué le preguntás qué precisa si no le va a dar nada? Y alguien te puede decir, ¿cómo sabe que no le va a dar nada? ¿Qué le va a dar si está recortando a nivel nacional? Si hay terrible puterío en el Parlamento, se están peleando porque las organizaciones de la enseñanza le están solicitando al gobierno que no le quite lo que le dio. El ministro de Economía está diciendo que estamos atravesando una situación muy difícil y hay que hacer un esfuerzo más. Claro, los que hacemos el esfuerzo siempre somos los mismos, ¿no? Entonces, está pidiendo un esfuerzo más frente a una situación de crisis que se la achacan a
una situación internacional. Eso no tiene nada que ver, nunca tienen nada que ver. Ellos tienen que ver cuando las cosas están bien. Cuando las cosas empiezan a andar mal, es problema externo. Cuando las cosas andan bien, es por ellos, que son buenos y unos grandes gobernantes. Bueno, digo, uno intenta, a través de las audiciones radiales, tratar de trasladar una opinión para que la gente analice. ¿Cómo cambiamos esto? ¿Con gente preparada políticamente o con analfabetos políticos que siguen creyendo que los viajes del presidente y los ministros del Interior son para resolver los problemas de la gente? No, lo resolvemos con gente con comprensión política. Sin comprensión política de parte del pueblo, capaz que en las elecciones que viene gana otro y va a ser lo mismo, y después gana otro y va a ser lo mismo, y va a haber un cambio constante, y todos van a hacer lo mismo. Y nosotros vamos a seguir creyendo que ellos se preocupan por nosotros, pero que por factores externos, y no por ellos, nosotros cada vez vivimos peor. Y no es así. Y no es así. Repito, digo, hay un ejemplo más concreto que este imposible. Hasta el de menor comprensión lo alcanza a comprender. El gobierno anuncia la instalación de una inversión de 4.000 millones de dólares, que es una planta de celulosa en el Río Negro, más 1.000 millones que pone el pueblo uruguayo, porque lo pide prestado para hacerle los caminos, los puentes, las carreteras y un puerto profundo para que los tipos saquen la materia prima rapidito, la pongan en la planta en zona franca y de ahí se produzca, va al puerto de aguas profundas, sale al mercado internacional de la celulosa, se quedan con toda la plata y genera 8.000 puestos de trabajo por 2 años. Y después los troncos que vos le vendés, te deja ganancia, y después de impuestos pagan anualmente 11 millones de dólares y medio, y factura, va a facturar más porque es más grande, 2 millones de dólares por día. ¿No? Contra un Plan Nacional de Vivienda Popular, 500 millones de dólares del Producto Bruto Interno, entre 5 y 7.000 viviendas anuales, lo que va a generar entre 10 y 15.000 puestos de trabajo por año. Y todo lo que mueve alrededor de la industria de la construcción. Y vos agarrás y decís, vos, mirá, me parece que el más negocio es este. Le da trabajo a la gente, le da vivienda a la gente. Claro, después te dicen, mirá que la planta de celulosa también da vivienda. Ah, sí, la barraca, los barracones que hacen para vivir después lo reparten entre los pobres. Vivienda digna. ¿Y cómo la van a pagar? Un 10% del ingreso. Entonces los primeros dicen, no hay plata para eso. No, para eso no hay plata. Eso es una locura. Pero ¿cómo hay 1.000 millones de dólares para hacerle puente, carretera y vía férrea a la multinacional? Ahí no hay problema ninguno. Y se está resolviendo con el Plan Nacional de Vivienda Popular vivienda, nada más y nada menos. Lo que significa la vivienda, porque la vivienda no es solo meterse adentro. 589 asentamientos hay en nuestro país. 589 asentamientos. Bueno, se puede profundizar más sobre esto. Estamos dando un ejemplo. ¿Qué contesta la ministra de Vivienda? Y si ustedes, si quieren, esperen sentados. Bien, honesto, ¿no? Una impunidad total, ¿eh? Esperen sentados. Capaz que algún día sale, como diciendo, yo no puedo hacer nada por esto. A no ser que traigan algo accesible. ¿Qué es algo accesible? No sé, es inentendible lo que quiere decir con algo accesible. ¿Accesible a qué?
accesible a las posibilidades del Estado de invertir en vivienda. Y bueno, yo qué sé. Cada familia 15 chapas. ¿Podrá? Y entonces te dice, pero no hay terreno. No hay terreno. Tampoco. Entonces estamos sometidos a los planes de vivienda para solo un sector de la población que tiene capacidad de ahorro. Y el resto a los asentamientos. Porque con un salario de 15.000 pesos no podés pagar 10 para vivir medianamente dignamente. Y entonces volvemos a lo que decíamos el otro día. ¿A qué viajan? Podríamos haber ahorrado en viaje y ir dejando a algunos ministros en Montevideo. Esta de vivienda la tendrían que haber dejado en Montevideo, ¿verdad? Porque ¿qué solución tenía para los habitantes de este sector del país? Colonia, San José, Soriano, que son los que están cerca del lugar donde viene el Consejo de Ministros. Entonces van todos con sus problemas. Claro, es una lavada de imagen, ¿no? Es una lavada de imagen. Decía Simón Bolívar. Simón Bolívar, un libertador, un patriota latinoamericano, venezolano, Simón Bolívar, decía: nos dominan más por nuestra ignorancia que por la fuerza. Eso decía Simón Bolívar. A los latinoamericanos, a los venezolanos, en su época. Nos dominan más por nuestra ignorancia que por la fuerza. Y es así. Es un calco. Y estamos hablando que lo dijo en el principio del siglo XIX. Y estamos en el siglo XXI. Y nos siguen dominando más por nuestra ignorancia que por la fuerza. Y en estos países, algunos preguntaban, vos, nunca más dictadura, se dice, o te contaba, ¿por qué están dadas las condiciones para un golpe de Estado? A veces uno pregunta. Nosotros decimos que nada más lejos de un golpe de Estado. Si se entiende que el golpe de Estado tiene un solo objetivo: utilizar el brazo armado de las clases dominantes, del capital, para aplicar a sangre y fuego un plan económico de saqueo, fundamentalmente al pueblo. Pero ¿cuándo necesita el capital su brazo armado? Cuando el pueblo lo enfrenta. Cuando el pueblo está preparado políticamente, entiende políticamente, se organiza, se rebela contra el saqueo. Entonces el capital, en defensa de sus intereses, como no te puede saquear, intenta, a través de la represión, de la imposición, del terrorismo de Estado, seguir aplicando su política de saqueo. Y el pueblo, cuando está preparado políticamente, deja de ser ignorante. Uno deja de ser ignorante cuando se prepara políticamente. Entonces, la ignorancia queda de lado. Uno aprende, se educa políticamente. Deja de ser analfabeto. Es como leer y escribir. El que no sabe leer y escribir es analfabeto. Cuando aprende a leer y escribir, deja de ser analfabeto. En política, el que no comprende políticamente es un analfabeto político. Y después que aprende, adquiere el conocimiento, analiza, se da cuenta que lo están saqueando, que le están mintiendo, que el camino es la organización, la creación del poder popular para defender sus intereses, deja de ser analfabeto político. Y ahí va a reclamar lo que le corresponde.
para vivir mejor, para vivir dignamente. Entonces Capital, que ya no te puede saquear porque vos dejaste de ser analfabeto político, utiliza su brazo armado para sangre y fuego aplicar un plan económico. Nada más lejos de una dictadura por estos lados. Porque en este país campea el analfabetismo político. Campea el analfabetismo político. Simón Bolívar decía, nos dominan más por nuestra ignorancia que por la fuerza. Es como decir, somos tan analfabetos políticos que no precisan tirar un tiro para robarnos. ¿O estamos mintiendo? Entonces estaba escuchando en el Parlamento Nacional cómo los diputados Frente Amplista defienden la política económica de Daniel Astori, comparando los gobiernos anteriores. Entonces decían que en el gobierno de Sanguinetti, en el gobierno de Lacalle, en el gobierno de Jorge Valle, los presupuestos para la enseñanza y esto eran bajos, el salario era bajísimo. Y todos somos tan analfabetos políticos que terminamos diciendo, bueno, pero como antes aplicaban las mismas políticas, esto no es tan malo. Y terminamos creyéndonos que lo peor que nos puede pasar es que vuelvan los fantasmas del pasado. Mientras tanto no podemos pagar el alquiler, la luz, el agua, el salario no nos alcanza para comer todo el mes. Y si no podemos pagar el alquiler terminamos en un asentamiento. Pero no nos olvidemos lo que dijo el diputado. Antes era peor. Y te arrean, te van llevando, te van arrinconando producto de tu ignorancia. Porque a un niño vos le podés decir, mirá que si no tomás la sopa, viene el viejo de la bolsa y te lleva. Pero a un hombre grande vos no le podés decir, mirá que si vas contra este gobierno vuelven los blancos y los colorados. Ya, es muy fuerte. Es muy fuerte. Ni blanco, ni colorado, ni Frente Amplista. Poder popular. Y no importa quién gobierne, va a gobernar para nosotros. Porque ya no nos vamos a creer aquellos del Consejo de Ministros que viaja al interior a escuchar la problemática de la gente y te termina contestando que perece centavos porque no hay plata. Sin embargo, hay plata para hacer carreteras, puentes, caminos y puertos de agua profunda para una empresa multinacional financiada por los organismos internacionales de crédito que va a vender la celulosa en el mercado internacional y se va a llevar toda la plata. A cambio de por 2 años tener 8.000 trabajadores. Bueno, hoy arrancamos un poquito tarde y nos tenemos que ir a laburar. El análisis estaba basado fundamentalmente en aquello que dijo Simón Bolívar. Para que se reflexione si realmente es así. Simón Bolívar dijo, nos dominan más por la ignorancia que por la fuerza. Pareciera que Simón Bolívar estuviera acá, en Carmelo, en el Consejo de Ministros, y le dijera a las organizaciones sociales que viajaron a Carmelo, no sean ignorantes, no se coman la galletita. Estos bandidos viajan todos juntos para blanquear su imagen, que está deteriorada. Y en el mismo momento que están recibiendo las organizaciones sociales que solicitan dinero para resolver sus problemas, porque otra cosa no solicitan, todo pasa por la economía, los diputados frente amplistas
Se están peleando con los blancos y los colorados a ver quién gobernó peor. Porque en el Parlamento Nacional, hoy, en este momento, se está discutiendo quién ha gobernado peor este país. Y van cabeza a cabeza. El que lucha gana y el que no se muere de hambre.